raíz de la brujería, una señora que fue cubana, esposa de uno de mis tíos, empezó a hacer una serie de brujería en casa, decir que había un niño que iba a estar acompañándonos, un montón de cosas. Y yo recuerdo que a raíz de eso nosotros tuvimos una experiencia en nuestra casa donde nosotros vimos la luna convertirse en sangre. Y el juez dice: Alexander Santos, ponte de pie. Estos son los cargos que pesan en tu contra: tentativa de asesinato, apuntar y disparar un arma de fuego y portar un arma ilegal de fuego. Hay una fianza prestada para el acusado en este momento, y como no había nadie, dijeron pues que se ha ingresado de inmediato. Miguel, sin mediar palabras, sin presentarme, sin nada, yo le digo a la persona: tú amenazaste a mi tía con una pistola, y él me dice: que si tú llegaste aquí, haz lo que tengas que hacer. Le hago 2 detonaciones a quemarropa al frente de su esposa, de sus 2 hijos, me acuerdo yo. Me trato de huir. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero en aquel momento había un cargo de conciencia que me estaba persiguiendo, porque cuando tú tienes un arma de fuego, despierta un hombre que hay en ti, que sabe que despierta un hombre que no eres tú. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Dios me hizo libre aquí por Maranata 911. El canal que has hecho de tus favoritos y que ha estado ministrando a tu vida. Y hoy escucharemos un testimonio de mucha bendición que sé que va a edificar tu vida. Te recuerdo siempre, comparte el contenido. Si ya está en redes sociales, compártelo con más vidas. Y si estás sintonizando el canal, pues sigue ahí disfrutando la bendición de Dios. Hoy en Dios me hizo libre nos acompaña un siervo del Señor, ministro de Dios, que nos estará contando sus vivencias, su experiencia, y como siempre les menciono, un antes y un después, ese momento específico que marcó el antes y el después de quien es hoy. Y nos acompaña Alexander Santos Oliver. Amén. Dios te bendiga, Miguel. Un placer estar contigo aquí en esta tarde. Privilegio, me siento sumamente honrado. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada vida que nos vaya a escuchar, sobre su familia, sobre su casa, sobre sus hijos, y que la paz de Dios rebose en donde quiera que esté. Amén, qué bendición que estés aquí. Y rápidamente, ¿verdad? Quisiera que te dieras a conocer para que la gente que va a escuchar el contenido, quién es Alexander, dónde naces, de dónde eres. Amén. Mi nombre es Alexander Santos Olivera, nací en Orocovi, radico en Orocovi. Soy el del medio, como decimos, de una familia de 5. Mi papá Tomás Santos, Elba Olivera, mi hermano mayor Tommy Joel Santos y mi hermana menor, Elvanidia Santos. Y para la gracia del Señor pertenezco a la iglesia En Dios Haremos Proezas, y es nuestro pastor Melvin Joel de Jesús y su pastora Jochebel Molina. Y estoy muy honrado y muy feliz de estar con ustedes. Qué bueno, amén. Así que naces allá en Orocovi. Ahí es que te formas. Y cuéntanos de esa niñez. ¿Cómo fue esa niñez? Yo tuve una niñez básicamente normal, dentro de un hogar disfuncional, obviamente donde Cristo no está. El hogar carece de la paz que solamente Él puede dar. Vivimos muchas luchas, muchas batallas. Crecimos básicamente en un hogar donde mi padre era alcohólico. Mi mamá no conocía a Cristo, pero frecuentaba de vez en cuando la brujería. Y me crié en esa dinámica. Y mi papá pues nos inculcaba lo que era el deporte. Crecimos jugando mucho béisbol, mucho baloncesto. Y simplemente un hogar normal, una niñez normal. O sea, que pudieras decir que dentro de todo, quizás las malas experiencias, obviamente, que más adelante conoceremos, eras un niño feliz. Disfrutabas tu niñez, compartías lo que es deporte, ese entorno familiar. ¿Eras feliz? Sí. Yo literalmente, como dije anteriormente, no era feliz del todo porque Cristo no estaba. Exacto. Pero sí era un niño feliz. Crecí en un hogar donde mi padre era un hombre con mucho carácter, con mucha disciplina, donde también tuvo un pasado que fuimos escuchando mientras crecíamos y adquiriendo ciertas cosas. Después que fuimos adultos, mi hermano y yo, haciendo cosas que deshonran a Dios y que desagradan a Dios, porque escuchábamos que mi papá era así y nosotros no podíamos permitir que nosotros no fuéramos igual que él. Entiendo.
como bien mencionas, no naces en un hogar cristiano, el centro de tu casa no era Dios, pero en esa época escuchabas del Señor en tus entornos, sabías de que había un Dios. ¿Qué era tu pensamiento de Dios en esa época? Sí, no, definitivamente para aquel tiempo lo que es la evangelización se llevaba a cabo en mi barrio a través de un hombre que recuerdo muy bien, que se llamaba Jorgito Pagán. Él iba todos los sábados y reunía a todos los niños, le cantaba coritos, allí nos daba dulce y escuchábamos la palabra. Y la semilla, aunque uno después con el tiempo no lo va entendiendo, la semilla fue sembrada. Fue sembrada. Fue sembrada. Pero quizás en esa época escuchaste, pero como que no te llamó la atención. Era quizás el ambiente, ese espacio de felicidad, de quizás compartir con otros niños en ese ambiente que era como quizás una pausa a toda tu vida regular, compartiendo ahí. Cuéntame, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Qué va formando en tu adolescencia, tus cambios? ¿Qué lo origina? Háblame de eso. Pues uno va creciendo viendo mucho bullying. Por ejemplo, donde yo me crié, para tú tomar la guagua escolar y ir a la escuela, tenían que dar 2 viajes. Yo me crío en una urbanización en Orocovi que se llama, en un barrio, por decirlo así, que se llama Alturas de Orocovi. Todo el que nació allí o se crió allí sabe que le decían que era el barrio más caliente de Orocovi. Y yo me crío en ese ambiente y de bullying, los más grandes que esperaban la guagua te daban, abusaban de ti. Entonces tú te crías en un ambiente donde tú tienes que defenderte. Y comienza la vida de uno a tomar un giro que no es el adecuado. Comienzas a pelear esperando la guagua, comienzas a pelear en la escuela y sigue así sucesivamente hasta que ocurren unos cambios y va inculcándose dentro de ti un pensamiento que no es correcto. Sí, que la única forma de yo salir aquí adelante es que antes que me den, doy yo primero. Correcto. Así. Y vas creciendo con ese pensamiento, ¿verdad? Que conocemos ahora como bullying, quizás para nuestra época no tenía toda la terminología. Sí. Y ahora pues, entonces podemos decir que vivías o experimentaste el bullying y eso también formó en ti esa persona quizás violenta o que no se dejaba. Sí, porque muchas veces, Miguel, lo que ocurre es que cuando tú eres bulleado y la gente que es más grande que tú en ese tiempo abusa de ti, tú también lo vas a hacer con otro. Y eso fue lo que básicamente fue creándose en mí. Cuando yo llego a la escuela, pues todo el que le daba a mi hermana, yo la defendía. Y mi papá, pues también eso prácticamente lo propiciaba. Lo alentaba. Porque mi hermano, yo me acuerdo que si tenía un problema con otro barrio, mi papá lo montaba en el auto, iba allá al otro barrio y los hacían pelear ahí. Sí, sí. Así era la dinámica. Que se quiten las riñas, gente en esa galleta, que es lo que nos dicen usualmente en la calle o en la cultura. Eso es cierto. O sea, que quiere decir que experimentaste bullying, pero también lo practicaste a otros. Sí, definitivamente. Que parte de lo que provocó en ti entonces esa vida es, me defiendo del que me ataca, pero también abuso y me vuelvo violento. Correcto. En esa ya quizás preadolescencia en que estás, ¿verdad? Sí. Me dijiste que pues en tu hogar tu formación pues ya era quizás un poquito del bajo mundo, sí. O ya estabas escuchando la historia de tu papá. Más mencionaste también que tu mamá no era devota, pero sí recurría a la brujería y demás. ¿Eso te llamó la atención alguna vez o no caló, no te mostró interés en esa área? Nunca estuve de acuerdo con eso. Simplemente era vivir una vida vacía, solitaria, como posiblemente la esté experimentando mucha gente. Y nunca, sí escuchaba cuando le echaba las cartas a mi mamá, sí escuchaba eso, pero sí, nunca... Sí, que le leían la fortuna sí, pero nunca me llamó la atención. Y lo tomabas como una falacia. Correcto, nunca me llamó la atención practicarlo. Entiendo. ¿Qué comienza a ocurrir en tu vida? ¿A dónde te llevan esos pasos, Alexander? Esos pasos me llevan a... Mira este giro, Miguel, yo sé que esto va a bendecir la vida de muchos. Yo no fui una persona que tuve un punto de droga. Yo no fui una persona que en mi juventud sí veía a los adictos usar droga, sí veía a las personas tener vicios como la marihuana, si se puede mencionar ese nombre aquí. Claro. Pero yo simplemente, mi juventud no fue que yo experimenté como mucha gente
a tener vicio de droga desde joven, ni nada de eso. Sí, cuando yo estuve en mi adolescencia, para yo calmar muchas cosas que yo tenía por dentro, sí usé marihuana, sí usé pastillas para dormir, que se las recetaban a otras personas. Y el cambio mío comienza a girar en una parte puntual donde a mi primo de 15 años le quitan la vida. Ahí fue donde mi vida tomó otro giro. Se quebró. Se quebró totalmente. Antes de continuar con eso, dijiste algo muy importante que me gustaría que la gente que nos escuche y reseñarlo. ¿Qué querías calmar? Si se puede decir, cuando consumías, ¿qué había dentro de ti que querías callar? ¿Qué era eso que gritaba dentro de ti? Yo lo que tenía dentro de mí era una sed de venganza, de no entender en mi vida cómo un niño de 15 años a 16 años, otra persona le quita la vida. Una persona que tiene sueños, que tiene metas, que está empezando a criarse. Yo vengo aparte de mi hogar, el colectivo de lo que es mi familia como tal, era una familia sumamente violenta, le gustaba mucho la pelea, habían armas de fuego y nos criamos como que en ese tipo de ambiente. Fuimos unas personas vengativas, el tío mío peleó con aquel y todas esas cosas, aunque uno no lo crea, con el paso del tiempo se va creando algo dentro de ti que puede explotar en cualquier momento. Y ahí lo refugiabas o lo querías apaciguar con el consumo. Correcto. Estar en un viaje, como uno dice, correcto, para no pensar en este odio que tengo que me puede llevar a otras correcto, cosas. O sea que, como decías anteriormente, te marcó o te quebró esa pérdida de ese pensamiento. Específicamente esa pérdida, Miguel. Y cuando pierdes a ese ser querido, ese primo, ¿qué piensas? ¿Quieres cobrar venganza? ¿O qué se arraiga dentro de tu corazón? No, de hecho, muchos de nuestros primos nos reunimos para tomar venganza. Ya se había investigado quién fue la persona que lo hizo. Ya habíamos comprado vehículos para cometer una locura, como decimos acá. Y teníamos una sed de vengar eso bien fuerte porque nos dolió. Hoy que quizás ya tienen más conocimiento y más madurez de eso, la situación de la razón por la que muere tu primo, ¿fue un asesinato inocente o fue que él estaba en una vida delictiva o eso fue que no debió pasar? No debió pasar, Miguel, porque él estaba, como decimos acá, en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta. Simplemente él estaba acompañando a su hermano y su hermano era el que estaba involucrado, que hoy en día está ahora mismo preso porque él quiso tomar venganza y cometió un asesinato y una tentativa de asesinato. El hermano de mi primo. Que lamentable por demás, pero es el día a día. Correcto. Es lo que se ve hoy y la gente que nos está escuchando y viendo, ¿verdad? Seguramente es lo que ves reseñando las noticias. Y fue la brecha que el enemigo aprovechó. Porque aprovechó esa muerte para sembrar en ti otros pensamientos, venganza, odio, y que tengo quizás el poder para tomar la justicia en mis manos cuando no debió ser así. ¿Qué ocurre con eso? Yo siempre he dicho que no todos estamos siendo procesados en lo mismo, pero todos estamos procesados en algo. Todos estamos siendo procesados en algo. Y a nosotros nos gusta evitar los procesos. Nos gusta evitarlos. Ahora todo es, entre más rápido es mejor. Sopas instantáneas, arrocera, todo es, entre más rápido es mejor. Pero los procesos de Dios en nuestra vida son necesarios. Los procesos son microondas que los quieren en 3 minutos. Correcto. Cuando en realidad es el día a día, el diario, el paso a paso lo que te va a llevar a esa madurez. Eso es correcto. Alexander, y entonces, ¿hacia dónde te lleva ese rencor, esa venganza, esa vida? ¿A dónde te sumerge? Después de eso, para apaciguar todo lo que estaba sucediendo, decido estudiar. Y me voy a estudiar. Mira qué casualidad. Como un escape para salir de... Otros posiblemente pudieran seguir en la delincuencia, en lo que fuera. Y yo decidí estudiar y estudiar paramédico. Yo me gradué de técnico de paramédico, pero siendo paramédico seguía consumiendo,
Siendo paramédico me volví prácticamente alcohólico, de beber casi todos los días, de usar pastillas todos los días, hasta que llegó el punto medular, que quizás más adelante me va a preguntar, o si quieres lo podemos... Sí, sí. Para llegar ahí, a ese punto específico, previo a eso, en esa etapa que ya está de tu vida, de estudio, de trabajo, ¿llegaste a escuchar el toque o el llamado de Dios en esos pasos y lo volviste a ignorar? ¿O como que quedó la voz de Dios lejos en todo tiempo de ese entorno? Sí, no, Miquel, a los 16 años, recuerdo, a los 16 años, tenemos una situación en nuestra casa que tenía que ver con la brujería. A raíz de la brujería, una señora que fue cubana, esposa de uno de mis tíos, empezó a hacer una serie de brujerías en casa, a decir que había un niño que iba a estar acompañándonos, un montón de cosas. Ajá. Que no, para no entrar en muchos detalles. Según su creencia, exacto. Según su creencia. Y yo recuerdo que yo le decía a ella y a todos los que estaban allí que yo no podía estar pensando en que la brujería es la solución para todo, que sí, Cristo, fíjate, una persona que no conoce a Cristo, Ajá. sí decir que Cristo es el único que puede cambiarlo todo. Y yo recuerdo que a raíz de eso nosotros tuvimos una experiencia en nuestra casa donde nosotros vimos la luna convertirse en sangre, nuestra familia. Nosotros hemos pasado por una serie de... Yo sé que si mi familia en algún momento me ve, le va a traer muchos recuerdos, porque sí vivimos muchas cosas del llamado de Dios para con nosotros, y nosotros ignorándolo. Pero sí llega un momento donde Dios interviene. Y yo recuerdo que nosotros empezamos a frecuentar la iglesia, allí nos convertimos, pero estando en la iglesia yo estaba afuera. Estando en la iglesia yo no fui parte de las sociedades, yo estaba allí simplemente por estar. Visitabas, pero no profundizabas. No profundizaba, simplemente era como que otro medio para uno sentir un poco de libertad. Apaciguar ese Correcto. dolor, ese odio, ese rencor. No entender que la Biblia dice que si el Hijo libertare vas a ser completamente libertado. Entonces, pues, mi papá después fue yendo, seguimos visitando, fue mi mamá, después fue todos los de mi casa, incluyendo a la esposa de mi hermano, en aquel tiempo empezamos a congregarnos. Y así pasamos muchos años, allí recibimos el bautismo del Espíritu Santo. O sea que sí llegó un momento en donde la visita generó algo. Sí. Porque ser bautizado y ser sellado por el Espíritu Santo quiere decir que en algún momento quedó en pausa o atrás todo ese pasado y trataste. Totalmente, yo soy el vivo ejemplo de lo que es tratar de encaminarte, pero no dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Por completo. Era como una vida rutinaria. Era ir martes, miércoles, jueves y domingo, hasta ahí. Sin dar ese paso de querer experimentar el toque. Y Dios entra a estas áreas, pero esta déjame aquí. Correcto, sí, porque Dios es todo un caballero. Él va a entrar hasta donde tú se lo permitas. Si tú nosotros los seres humanos siempre queremos ponerle límites a lo que Él quiere hacer. Y le ponemos parámetros. Y Él quiere muchas veces entrar en nuestra vida, pero nosotros, por nuestras acciones, con nuestras actitudes, lo que hacemos es que lo dejamos fuera. Exacto. Y yo te hago estas preguntas porque ciertamente me gusta siempre reseñar que de alguna forma u otra, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, hay formas en las que Dios siempre trata de intervenir para recordarte, recorre a mí. Y pues me cuentas que sí, tuviste esa época donde pues te acercaste del Señor y aún ser sellado o bautizado por el Espíritu Santo en tu vida, y eso también pues marcó tu familia. ¿Por qué te alejas entonces de esa vida? Me alejo por las malas decisiones. Y yo he aprendido a estas alturas de mi vida que es mejor orar por nuestras decisiones para no tener que orar por nuestras consecuencias. Y tomé decisiones que no eran correctas, tratando de buscar una llenura que me la estaba dando en el lugar donde estaba, pero quería tener otro tipo de llenura, saliendo a discotecas, el jangueo, como decimos por ahí. Y cuando empecé en las dos aguas. Correcto. Tibio. Y mientras estaba en las dos aguas, pues al no querer entender el llamado de Dios, pues simplemente opté
por la opción de estar en la calle. Lo más fácil, quizás en cierto modo, ¿verdad? Saciar con paris y calle, algo que era momentáneo, porque se acaba el dinero, se va la nota, se acaba el cheque, vacío. Y se van los panes y se va todo, y te vas a tu casa solo, sin el sueldo de la semana, y la nota se acabó. Correcto. Ahora sí, para llegar a ese punto, estás trabajando, entras como paramédico y te alejaste de Dios, ¿verdad? En ese mismo, me imagino que durante ese tiempo, ¿qué ocurre entonces en tu vida que viene a ser como ese otro quebranto en ti? Ya estando totalmente apartado y alejado del Señor, comienzo a comprar armas de fuego. Y a querer ser a implementar el terror. Yo soy el de la familia, yo soy el que pase algo como un primo, yo soy el que voy a sacar la cara. Entonces, cuando tú no te das cuenta, hay algo que está fragmentado dentro de ti. Hay brechas que tú le estás abriendo al enemigo, que le estás abriendo un paso que tú no lo sabes, pero está ahí. Y yo recuerdo que siendo paramédico, un profesional de la salud que estoy salvando vidas de otros, para que tú veas lo que el enemigo hace. Siendo un paramédico, un profesional de la salud, todavía ingiriendo marihuana, todavía frecuentando lugares. Recuerdo que ya mi vida estaba en un punto donde ya no pensaba para las cosas, ni nada, no me importaba los pacientes, no me importaba la vida de los seres humanos, por decírtelo así, claro, para que la gente pueda entender. Así que por de esta forma, en tu trabajo, encontraste un escenario de un accidente, unas personas están ahí quizás gravemente y estás cumpliendo como por tu labor, pero te eres indiferente. Pues si se murió, se murió. Correcto. No voy a intentar salvarlo, no, le perdí interés a la ¿verdad? A tu trabajo o a la función que realizaba de salvar vidas y a la vida. Me daba lo mismo si había un accidente de motora, la persona moría o no moría, ya estaba en una etapa de mi vida bien crucial en que ya no me importaba nada, Miguel. Y recuerdo que en las elecciones del 2008 estábamos celebrando la victoria del partido que ganó en ese momento. Uh-huh. Y yo recuerdo que mientras estábamos allí celebrando en el pueblo, brincando, algarabía, nos fuimos al área en Orocovis se conoce como La Vaquería, que allí iba a terminar la celebración. Después de ahí nosotros quisimos estar en un ambiente donde había más bullicio, más revolú. Y yo recuerdo que un compañero mío de trabajo pasa con una bandera contraria al partido que había ganado y se forma un revolú. Pero la persona que lo va a agredir a él, yo veo quién es. Y como ya yo estoy en un nivel de mi vida que no me importa nada, pues yo voy a tratar de poner la paz, pero loco porque se formara algo con la persona que estaba en ese momento. Luego de eso vuelven de nuevo, como que se tranquilizó la cosa. Era como el enemigo ya viene empezando a poner trabas. Y recuerdo que vuelven y me llaman y me dicen, no, estamos acá en La Vaquería, caíle acá. Y cuando yo llego a La Vaquería, ahí yo estoy con uno de mis primos y mi primo recibe una llamada y me dice, Ale, tenemos que ir al caserío porque una persona amenazó a mi mamá con una pistola. Entonces cuando yo escucho eso, yo le digo, pero ¿cómo va a ser? ¿Quién es el muchacho? Y me dice, no, fulano de tal, ¿verdad? Por no mencionar nombre. Y recuerdo que yo le dije, pues vamos para allá a resolver, a ver qué es lo que pasó. Y recuerdo que en la parte del caserío de Orocovis, yo tengo mucha familia en el caserío de Orocovis, mucha gente me conoce, yo podía entrar allí cuando yo quisiera, porque prácticamente mi familia externa vivía allí. Y estando de camino, yo me acuerdo que yo chamboneé la pistola y yo le dije a mi primo, sea quien sea, esto se va a acabar hoy. Y yo estacionamos el carro arriba en el caserío y yo entro con una gorra, me tapo un poco la cabeza, tratando de tapar mi rostro, que obviamente todo el mundo me conoce. Sabía quién eras, exacto. Allí hasta de caminando sabían que era yo. Y bajo unas escaleras, me acuerdo yo, me meto entre medio de los edificios y llego hasta el edificio donde está el revolú. Y Miguel, sin mediar palabras, sin presentarme, sin nada, yo le digo a la persona, tú amenazaste a mi tía con una pistola. Y él me dice, que si tú llegaste aquí, haz lo que tengas que hacer.
Y él no hizo más que decirme eso, y yo sin mediar palabras le hago 2 detonaciones a quemarropa al frente de su esposa, de sus 2 hijos, me acuerdo yo. Y cuando yo veo que él cae al suelo, pues yo me voy, me trato de huir. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero en aquel momento había un cargo de conciencia que me estaba persiguiendo, porque cuando tú tienes un arma de fuego, despierta un hombre que hay en ti, que sabe que despierta un hombre que no eres tú. No eres tú. Literal, no eres tú. Y cuando yo hago esas detonaciones, yo cuando estoy corriendo para ir a mi vehículo, yo como que caigo en sí y uno dice, ¿pero qué yo hice? ¿Qué hice? Yo maté a una persona prácticamente, porque tú lo que piensas es que la persona se murió por los impactos recibidos. Entonces me monto en mi carro, voy acelerado para ir a la casa de mi hermano, que vive como a 5 minutos del caserío, en una montaña bien alta. De la casa de mi hermano, tú miras para el caserío y se ve. Pues yo bajo la cuesta de en casa de mi hermano y él viene a recibirme. Yo le digo, maté a alguien. Y él me dice, ¿pero a quién? ¿Qué pasó? ¿Esos fueron los tiros que se escucharon aquí en casa? Y yo, sí, fui yo, maté a alguien. Eso era lo que yo decía. Entonces, pues él me dijo, pues vamos a tratar de que la policía no te atrape, vamos a mantener las cosas así. Pero de donde él vive, Miguel, está el caserío, pero al lado del caserío está el cuartel y está el hospital. Y yo recuerdo que mientras él me estaba guardando en su casa, el helicóptero de Aeromed vino a buscar al joven herido. ¿Sabes? Fue un momento bien fuerte, bien... Sí, que para colmo viste todo el proceso. Correcto. Llegar al rescate, la policía, tú estabas en ese lugar viendo todo el escenario. Correcto. Y luego de eso, pues, mi hermano me dice, acuérdate que si él muere o murió, tienes que enfrentar la consecuencia de esto, de que posiblemente te enjuicien y caigas preso. Pero yo le digo, yo quiero despedirme de mami, por lo menos, antes de que me arresten. Y él me dice, pues por ahí viene papi a buscarte con otra persona más para llevarte al barrio, porque si te tiras en tu carro van a saber que eres tú. Y Miguel, literal, todos los cruces del pueblo de Orocovis estaban llenos de policías. Todos los cruces. Entonces mi hermano recibe una llamada de que hay una gente que va a tomar represalia por lo que yo hice. En el mismo momento, pues mi hermano me dice, mira, me llamaron de que vienen unas personas a vengar lo que tú hiciste. Pero estamos ready. Mi hermano sacó un arma de fuego, lo que conocen en la calle, un rifle. Ajá. Y me dice, nos vamos a todas, por ti yo hago lo que sea. Y me monto en el carro de mi papá. Y cuando paso el caserío, paso como por 3 patrullas que están allí en el cruce. Y las patrullas, no sé cómo identificaron el cajón de mi papá y pensaron que yo iba ahí precisamente. Se tiraron detrás de mí. Y más adelante nos detienen. Y ahí dicen mi nombre, estamos buscando a Alexander Santos por tentativa de asesinato, porque disparó en el caserío. Y yo en todo momento dije, fui yo fui el que herí la persona. Ahí me arrestaron, me llevaron al cuartel de Orocovis. Allí estuve toda una noche. Recuerdo que como me había apartado, fueron varios pastores a visitarme, estando en la celda. Que ya te conocían de cuando estabas en la iglesia. Correcto. Y en ese momento, porque usualmente pasa muchas veces y algunos lo testifican como que en ese momento el Carlos dice, Señor, si tú me sacas de esta, yo te sirvo. ¿No, eso no pasó por tu mente? Pasó más adelante, Miguel, pasó más adelante porque luego que nos detienen y estoy en el cuartel y escucho varios pastores visitarme, pero literalmente cuando tú estás en esa, tú lo que piensas es, si a mí no me pasa nada, de aquí en adelante yo voy a hacer lo peor que exista. Si me salgo de esta... lo que yo decía era, ya yo probé lo que es, como dicen en la calle, jalar el gatillo. Ya yo probé lo que es eso, ya yo sé lo que se siente y de ahora en adelante, lo que pase en mi familia, yo voy a sacar la cara. Mira qué ignorante. Ese era mi pensamiento. Los pensamientos de nosotros pueden ser una cosa, pero los de Dios siempre van a ser que en vez de verlo como quizás un momento de humillación y de reflexión, lo viste como que ya tengo un escalón más. Ya en la calle sé que yo puedo tirar para adelante y no me intimida. De hecho, cuando estoy de camino para el tribunal, porque un juez tiene que verme para presentarme los cargos, estoy frente al juez, ahí sí tú sientes que te cae un balde de agua fría encima. Ahí tú sientes cuando tú dices, diatre, tengo 26 años, posiblemente pueda pasar la vida en la cárcel si esa persona está batallándose contra la vida y la muerte.
Y el juez dice, Alexander Santos, ponte de pie. Yo me pongo de pie y estos son los cargos que pesan en tu contra. Tentativa de asesinato, artículo tal, apuntar y disparar un arma de fuego y portar un arma ilegal de fuego. Y hay una fianza prestada para el acusado en este momento y como no había nadie, pues dijeron pues, que sea ingresado de inmediato. Y recuerdo que cuando voy de camino para ingresarme en las cucharas, que fue lo que escuché, alguien dice, hay fianza para él, sus papás hicieron lo imposible para fiarlo. Porque tú puedes ser el hombre más cruel que exista, pero tus padres y tu madre siempre te van a amar, siempre van a estar ahí y ellos estuvieron para mí ahí, buscaron dinero prestado de donde no había, porque ellos no podían permitir que su hijo fuera ingresado. ¿Ellos habían seguido en el Señor o también ellos se habían alejado? No, ellos seguían en el Señor. Ellos seguían entonces, en el Señor. Ya entonces tenías unos padres cristianos peleando por su hijo. Peleando por su hijo. Y entonces pues me fían y me dicen que me van a colocar un grillete electrónico, que tengo que buscar una casa donde haya teléfono. Ese era el protocolo para aquel tiempo. Yo recuerdo que en mi casa yo no podía estar porque mi primo, que te estaba mencionando ahorita, que es el hermano del que asesinaron, lo tenían en mi casa con un grillete electrónico. Entonces yo no podía estar ahí. Pues entonces me envían a la casa de una tía mía, que son como 6 casas más arriba, que el ambiente no era muy bueno para yo estar. Ahí entonces en vez de yo echar para adelante o tratar de salir de donde estaba, ahí comienzo a pasarme con mis primos, a ingerir más pepas, más cosas. Y recuerdo que me ponen el grillete electrónico. Después que yo estoy como 4 meses allá, mi papá y mi mamá luchan para que yo esté en mi casa y mi primo se vaya para su casa. Me pasan a mi casa. Y cuando llego a mi casa, estoy en mi casa, Miguel, que mejor tú tener la nevera en tu casa, tener la libertad que tú puedes tener. No es lo mismo estar en una casa durmiendo en un matre. Y yo recuerdo que estando en casa, ahí es que viene lo increíble. Recuerdo, Miguel, que pasan 2 años de mi caso, yendo a tribunales mensual, presentando orina, de pruebas de orina. Ay, Dios mío. Y recuerdo que una persona llegó a mi casa, una profeta llegó a mi casa y me dijo que Dios me iba a sacar de ese proceso. Gloria a Dios. Y todavía Dios habla. Y yo recuerdo que empezaron a darme escuela bíblica. Pues yo no podía salir, prácticamente era para la cita o para el tribunal. Pero cuando te ponen un grillete electrónico, tú estás 24 horas encerrado, los 7 días de la semana. Pero si hay alguien que me está escuchando, por favor, quiero que prestes atención porque hay una solución para tu vida. Aleluya. Y yo recuerdo que todo en el caso empezó a coger para atrás y para atrás y para atrás. Un día el abogado me reúne y me dice, Alexander, ya esto está en la etapa final. Lamentablemente te quieren dar 39 años de cárcel. Yo voy a hacer todo lo posible para que te reduzcan la sentencia, pero ya yo no puedo hacer más nada. Tienes testigos en tu contra, hay gente que te vio, hay gente que estuvo allí, ellos están presentes, ellos cuentan que tú fuiste el que disparaste, la persona quedó viva, él te está señalando como la persona que atentó contra su vida. Y lamentablemente yo te quiero pedir que tú te despidas de tu mamá, de tu papá. ¿Sabes cuáles fueron mis palabras para el abogado? Ya le dije, ¿eso es lo que tienes que decirme? Y me dijo, sí. Yo le dije, porque yo entiendo que tú en este proceso has sido un canal para Dios glorificarse en mi vida. Donde la última palabra aparentemente sea final aquí en la tierra, Dios tiene algo para mi vida y ya Dios me lo habló. Y el abogado mío se llama Cristo. Y me dice, pues vamos para adentro para que te despidas de tu mamá, pero no, el proceso no va a ser así como yo te lo estoy planteando, va a ser un proceso que va a tomar tiempo. Pues yo llego donde mami, la abrazo, eso fue un momento bien triste para mi vida, donde mi hermano que siempre me acompañó. De momento, él me llama de nuevo, me dice, quiero verte en mi oficina. Y me dice, no sé qué pasó aquí, pero algo ocurrió que estas personas ya no quieren que tú seas sentenciado, sino que te den una pena mínima.
Y yo, ¿y cuál es la pena mínima? Y me dice, pues posiblemente sea probatoria. Y recuerdo que nuevamente salgo de la oficina de él y vuelve y me llama Miguel para decirme que no, que las cosas van a ser como él las dijo. 39 años de cárcel. Llego a mi casa, que no quería saber de nadie, apagué mi celular. Sí. Mi mamá y mi papá en el proceso empezaron a rebajar libras. Sí, porque eso fue un momento donde tus emociones fueron jamaqueadas, porque viste una esperanza. Correcto. Y de momento otra vez volvieron. El agua fría. Pero mencionaste que una profeta llegó a tu casa. ¿Qué palabra te declaró el Señor ahí? Esa profeta me dijo que el proceso que yo estaba viviendo era para Dios glorificarse. Que Dios tenía propósitos conmigo y que yo los iba a ver cumplirse. Y Dios mismo reafirma esa palabra. Porque cuando yo estoy en mi casa, Miguel, que yo no quería saber de nadie, yo recuerdo que llegué como a las 6 de la tarde y yo me tiro en la cama a dormir porque estaba cansado del proceso. Acabo de recibir una noticia que a nadie le gusta recibir, que te van a privar de tu libertad, que vas a estar preso, que esos son los años que te van a dar. Y yo recuerdo que estando en la cama, pues me acuesto a dormir un rato y cuando me levanto como a las 10. Y cuando me levanto veo que está el televisor encendido. Parece que mi mamá me lo encendió porque yo siempre veía el programa de Gigi Ávila. Ajá. Y recuerdo que precisamente Gigi Ávila está predicando y en la pantalla abajo decía Cristo viene pronto. Y yo recuerdo que yo me siento en el borde de la cama con lágrimas por fuera porque acabo de recibir una noticia que no me agradó. Y Gigi Ávila está predicando, ese viejito del pelo blanco de los años 70, una palabra que estaba impartiendo en ese momento, pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Que se puede secar la hierba, las flores, pero su palabra permanece para siempre. Y aunque fueron palabras de muchos años atrás, tenían una vigencia impresionante, que cuando él decía, Cristo viene, arrepiéntete, eso fue taladrando dentro de mí, a tal grado que yo me fui en un éxtasis. Y dentro de ese éxtasis yo escuché una voz que me dijo, Alexander Santos, soy yo Jehová tu Dios, levántate, búscame, métete conmigo y tú verás lo que yo voy a hacer con esta prueba. Va a ser pasajera, lo voy a hacer para mi gloria. Y yo comencé a llorar porque yo dije, ¿será cierto que Dios me está hablando? Y para confirmar que era Él, le digo, si eres tú el que me estás hablando, dime qué tengo que hacer. Y me dijo, te vas a meter en el cuarto que está vacío en tu casa y te vas a meter 3 días en ayuno. Y tú verás lo que yo voy a hacer. Y yo recuerdo que yo comencé a llorar y cuando yo estoy llorando, que abro la puerta de mi habitación, voy a la habitación de mi madre, estaba orando. Mi madre estaba orando y yo la despierto, la levanto, le digo, mami, Dios me habló. Y me dice, pero ¿cómo que Dios te habló? Ve, yo te lo dije que Dios tenía propósito contigo. Y Dios me habló, escuché la voz de Dios hablándome literalmente. ¿Cómo es posible que Dios se fije en un hombre como yo, que tiene raíces de amargura, que no sé lo que es el perdón, que no sé qué es lo que es el amor? Pero Dios sí me enseñó lo que es el amor. Y recuerdo que fui donde mi papá me abrazó, me dijo, ve, Dios te va a sacar de esto, yo lo sabía. Y así mismo recuerdo que el proceso judicial continuaba y era la semana que viene. Pero en ese proceso de la semana que viene, yo le vuelvo a decir al Señor, ¿cuándo tú quieres que yo haga esto? Mañana, sábado, domingo y lunes. Y me dice Dios otra vez dentro de mí, me dice, no, lo vas a hacer miércoles, jueves y viernes lo vas a entregar. Y espero que llegue el miércoles. Llegó el miércoles, me encierro en una habitación, Miguel. El primer día fue bien fuerte porque comienza un momento de una lucha espiritual donde tú quieres salir de la habitación. La carne y el espíritu. O llegar al cumplimiento de lo que Dios te dijo. Y comienza esa batalla en tu mente, una batalla mental, porque la mente es un lugar pequeño, pero es donde se desatan las batallas más grandes que puede tener el ser humano. Y todo está en un pensamiento. Un pensamiento te destruye o un pensamiento te levanta. Y yo recuerdo que yo decidí hacerle caso a la voz de Dios. Pasó el primer día, el segundo día comienzo a tener sueños, visiones de la iglesia actual, cosas futuras, un montón de cosas impresionantes. Y recuerdo que al tercer día, a las 12 del mediodía, escucho la voz de Dios que me dice, levántate, eres nuevo. Cuando yo me levanto de orar, yo siento que literalmente de mí se desprenden cadenas yo escucho cadenas caer, literal.
literal. Y Dios se me apareció en el camino como a Pablo y me dio una palabra que cuando fui nuevamente al tribunal, el abogado me reúne inmediatamente y me dice, aquí sí que pasó algo, hoy sí que yo no entiendo lo que está pasando aquí. Pero me di que lo que sí pude lograr son 8 años de probatoria. ¿Los quiere? Yo seguro que los quiero. ¿Cómo no los voy a agarrar? Si prácticamente voy a estar en la calle, aunque voy a tener una social Claro. que va a estar pendiente a mí. Y así comenzó mi vida, Miguel. Luego del proceso, salgo de tener el grillete. Comienzo a vivir una vida de lo que es yendo a social. A la social, Dios usarme para hablarle. Para ser un líder de cambio. Liderar, porque es lo que te dijo Dios en el último día del ayuno. Eres otro. Eres otro. Y comenzó a usar ese otro. Qué poderoso. El primer día rompiste vicio de carne. Sí. Porque desde el primer día, luego Dios comienza a procesarte con las visiones. Y luego te muestra y te confirma que los 3 días fueron efectivos. Como Que ni el dice abogado. Yo no me imagino con qué estaba peleando ese abogado, pero tuvo que entender el propósito de Dios. Qué poderoso, de verdad que sí. Y comienzas entonces a hacer la voluntad de Dios. Comienzo ahí a hacer la voluntad de Dios, ahí Le predicas a la social. predicar a la social. Y en ese proceso, porque el tiempo quizás no nos alcance y quiero llegar también porque para mí ese es el momento en que Dios te hizo libre, fue ahí para ti. Pero quedaba algo más por ocurrir. De ese pasado. ¿Qué pasa mientras está en esa nueva vida contigo? Ahí entiendo que es bien difícil tener una mentalidad de que te van a privar de la libertad. Y tú tratas de corregir tu camino con la ayuda de Dios, obviamente. Tú dices, yo no quiero volver a pasar por esto, yo no quiero ver otra vez a mi madre derramar lágrimas, a mi papá rebajar libras, ya yo no quiero saber de la calle no deja nada, lo que deja es sufrimiento, tristeza. Y recuerdo que ahí comienzo a entrar en la iglesia, a comenzar a servir en la iglesia. Recuerdo que un día el presidente de jóvenes me dijo, te toca predicar en tal día. Y yo, predicar, si yo no sé ni lo que es hablar delante de un público, yo ni me paré a hacer un examen oral frente a un grupo en la escuela, imagínate. A tener que predicar frente de la gente, pero Dios me dio la fuerza y lo pude hacer. Y hasta el sol de hoy, Miguel, la gracia de Dios es poderosa. Y con las personas que ocurre el suceso, ¿lograste verlos nuevamente? ¿Sanaste ese proceso? Cuéntame si hay algo sobre eso. Claro, no directamente con la persona perjudicada, porque entiendo que luego, después de ese proceso, él partió a Estados Unidos. Sí quedó gravemente herido y yo oro infinitamente para que Dios en algún momento pueda yo tener ese encuentro con él y podamos sanar, podamos dialogar y podamos amarnos como Dios dice en su palabra. Y recuerdo que sí hubo un momento donde las personas que estaban señalándome en el tribunal, pues mi prima está celebrando un quinceañero y ella me invita para que yo tome la parte del brindis y haga una oración por su hija. Y yo recuerdo que cuando yo llego al estacionamiento, que miro para la puerta, ahí están todas las personas del caserío donde yo prácticamente disparé. Y yo le digo a mi esposa, Erlyn, que ¿verdad? No la presenté ahorita, pero soy felizmente casado con una mujer hermosa que se llama Erlyn, que es maestra profesional, a quien amo profundamente. Cumplió, fue al final, pero cumplió ahí. Perdón. Después te llevo a comer. Entonces, pues, le digo a mi esposa, pero porque ellos invitan a ellos, ellos saben que tuvimos un problema, que todavía ni yo he sanado, ni yo quería verlos aquí, ni ella, ni ellos tampoco, aunque Cristo había estado dentro de mí, ya yo estaba predicando, pero cuando tú estás como en un momento donde tú no piensas ni en esas personas, y cuando tú te las encuentras, los recuerdos vienen donde ti nuevamente, tú revives los sucesos y tú dices, esas personas me estaban señalando en un tribunal y tú las traes para aquí para que me vean haciendo esto, será, ¿sabes? Que tú empiezas a batallar dentro de ti. Y recuerdo que cuando termino la oración y hago el brindis, que me siento en una mesa para disfrutar la comida, que yo estoy mirando de casualidad para la mesa donde estaba la suegra del muchacho a quien yo herí, y ella me llama, me hace, y yo digo, ay, no me diga que esta mujer va a dañar la fiesta aquí, o
o me va a reclamar ahora por lo que sucedió, no sé. Y cuando yo voy caminando, yo voy orando en la mente diciéndole, Dios, por Toma favor, control. no permitas que ella me falte el respeto aquí o pase algo, porque no queremos que la fiesta de la hija de mi prima se dañe. Y cuando llego donde ella me dice, dame tus manos. Yo le doy mis manos y me dice, mírame a los ojos, por favor. Porque yo estaba como tímido, ¿entiendes? Claro. Y cuando yo la miro a los ojos, a ella se le salen las lágrimas y me dicen, no busques el perdón en los seres humanos cuando ya yo te perdoné. Y si yo te perdoné, yo estoy seguro de que mi hija y mi yerno te van a perdonar también. Y eso fue un momento liberador porque a nosotros los seres humanos se nos hace difícil perdonar a aquel que nos hiere, que nos lastima, que si hablaron de mí, yo no vuelvo más para la iglesia, que si aquel me señaló, ya yo no quiero continuar y queremos enganchar los guantes. Y yo aproveché el momento y porque el perdón es tan liberador. O sea, la palabra perdón, cuando tú la practicas en tu vida, es tan liberadora. Wow, que yo aproveché ese momento y le digo a ella, yo también quiero pedirte perdón por mi ignorancia y mi inmadurez de yo entrar en la casa de tu hija y de tu yerno a querer quitarle la vida. Porque no fue en el pasillo del caserío, Sí, claro. ni en la acera. Yo entré al Entraste a su apartamento de él a querer quitarle la vida. Cegado. Cegado. Porque el enemigo tenía... El pecado te ciega. Pero qué poderoso, ¿verdad? Esa escena que traes, porque aunque ya estabas en el Señor haciendo su voluntad, aún había un dolor, porque había unas personas que te acusaron. Correcto. Más ellos estaban también quizás marcados por la situación, pero se rompió allí. Y ahí quizás era como que la pieza faltante. Correcto. Para tú poder decir hoy día por completo, Dios me hizo libre. Dios me hizo libre. Me cambió la vida, me libró de la cárcel, sanó mi corazón. Amén. Y creó este puente, porque por fe, y yo también lo tendré en mis oraciones, que de alguna forma, si es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, correcto. se puedan encontrar y quizás también tener una experiencia Claro. con la persona que quizás ese pasado fue marcado. Gracias, Alexander. Amén. De verdad, este testimonio, para las vidas que nos escuchan, quizás estás viviendo eso, o algún familiar, algún ser querido, estás experimentando eso, hay oportunidad, hay esperanza. Si escuchar la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque quizás este testimonio es el trampolín para que tú puedas ser libre. Así como lo hizo con Alexander y lo llevó a otros ministerios, lo llevó a otras experiencias, y hoy día su ministerio ha avanzado a otras grandes bendiciones, ¿verdad? Pero quizás más adelante conoceremos sobre eso. Gracias una vez más por estar aquí y ser parte de esta hermosa bendición. Para mí ha sido un placer, una honra estar contigo, poder conocerte y poder edificar a todos aquellos que nos están escuchando. Amén. Y ya para cerrar, sé que también en tus manos has tenido la bendición de que Dios te permite plasmar en páginas una reseña que me pueda hablar sobre este libro Claro que sí, Miguel. Tengo este libro, es un libro devocional, no es un libro cualquiera, esto es una invitación a tú reavivar el altar que se ha ido perdiendo con el tiempo, a que tú tengas un encuentro día a día con el Maestro y que transforme cada día que tú te dediques a leer este devocional. Créeme que estoy totalmente convencido de que será de bendición. Ya está en las plataformas de Amazon. No sé si después Miguel pondrá mi número, claro, o lo podemos dar al aire. No seguro, sé seguro. 787-516-4249. Ahí nos llama, nos escribe y le hacemos llegar el devocional. Qué bendición. Así que así como nuestra Biblia es nuestra guía, eso es una herramienta también para que tú puedas tener una vida espiritual fortalecida en el Señor. Así que esta es una edición más de Dios me hizo libre aquí a través de Maranata 911. Quédate con nosotros, sigue disfrutando de esta programación que sé que ha de edificar a tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.